Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Dayana Leal. Yo les estaré acompañando durante este periodo académico desde junio hasta octubre de 2020. Participaré apoyándoles en las asignaturas de Físico-Química y de Química Orgánica 1, en la parte de Pedagogía, Mención Química-Biología, y les acompañaré a los chicos de Bahía en la asignatura de Química Orgánica. Un gusto, quizás en Bahía ha sido más frecuente que me vean, quizás ya me conozcan previamente, en pedagogía no, pero de verdad que espero que este periodo en el cual estamos un poquito más distanciados, mi presencia pueda serle de utilidad. Lo primero que quiero aclarar en este caso es por qué existe la necesidad de interrumpir las clases en la modalidad presencial, en la cual ustedes están inscritos en general, como medida para frenar la expansión del coronavirus. El año pasado, a finales del año pasado, en China se comenzó a visualizar la propagación de una especie de virus, hasta ese momento desconocida, quizás no popular, y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que luego de evaluar este brote, se mostraron profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, ellos evaluaron que las enfermedades conocidas como COVID-19 pueden caracterizarse como una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad, en este caso a causa del coronavirus. Acá les dejo el enlace, esta información la he extraído de la Organización Mundial de la Salud. Para hacer una aclaratoria, la Organización Panamericana de la Salud señala en uno de sus enlaces que el coronavirus viene siendo un virus y que la enfermedad causada por él es lo que se conoce como COVID. COVID es el acrónimo del inglés coronavirus disease 2019 o en español enfermedad por coronavirus 2019. Bien, ¿qué es un virus? A nivel de biología, pues en general las dos menciones están bastante involucradas con lo que es la parte de biología. Yo en cambio he estudiado química, química pura. Bien, los virus son entidades conformados por pequeños pedazos de material genético. Algunos poseen ADN, otros ARN, encapsulados en una envoltura de proteínas conocidas como cápside. Yo quizás lo tomaría como cápsulas. Los virus son especies acelulares, ellos no tienen células y no poseen la capacidad de reproducirse por sí mismos. Por este hecho, ellos no son considerados como seres vivos. Adicionalmente, los virus son una especie de agentes parasitarios intracelulares que necesitan necesariamente de un huésped para poder replicarse. Suelen ser o tener tamaños de orden nanométricos, para cuya visualización se requiere del empleo de microscopios electrónicos. Existen microscopios ópticos y electrónicos, y bueno, con estos últimos, utilizando los desarrollos tecnológicos, es que se pueden visualizar. Fuera del huésped no hay problema, ellos no tienen vida, es un decir, realmente no son seres vivos, pero ellos necesitan infectar células y usar los componentes de las células huésped para hacer copias de sí mismos. Los coronavirus son una gama diferente de virus. Hasta el momento se conocen 7 tipos de coronavirus y el causante del COVID es un tipo de ellos. Acá está, es un poquito se ha resaltado,
se indica que se descubrió en el 2019 en China. El coronavirus SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae, al igual que el causante de la epidemia del síndrome respiratorio agudo en el 2002 y de la enfermedad MERS, que produjo la epidemia del síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012. Acá podemos observar cómo el SARS que se visualizó entre el 2002 y 2003 produjo un aproximado de 650 muertos y la fuente de transmisión eran los murciélagos, y en el 2012 el MERS fue identificado en Arabia Saudita, ocasionó más de 800 muertes y provenía de los dromedarios, lo que conocemos como camellos. Pues actualmente hay una cepa nueva que es el SARS-CoV-2 identificado en China y ha provocado un sinfín de muertes. Inicialmente se identificó en un mercado de pescado. Sobre el origen existen polémicas. Desde el punto de vista científico, se ha llegado a la conclusión de que proviene del pangolín. Habría que buscar más evidencias científicas. ¿Por qué? Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué debemos suspender las clases en la modalidad presencial? Tenemos acá los datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esta fuente ha sido reportada el día de hoy y muestra que se han confirmado, hasta el momento, confirmados 5.939.000 casos, entre los cuales se reportan 367.255 muertes. Tomemos en cuenta diversos factores. Estos son los casos confirmados, a quienes se les han hecho pruebas. Sin embargo, una gran población que tiene los síntomas no tiene acceso a dichas pruebas debido a los problemas a nivel del sector salud. Entonces, porque no pueden cubrir la demanda para todos, así que esto es solo de los que se han hecho pruebas sin saber la cantidad de casos que no han sido identificados. Pues nosotros en la provincia de Manabí, en Ecuador, pero específicamente en Puerto Viejo, no escapamos a esta problemática. Desde China, sí señores, desde China, hasta sitios remotos, el coronavirus se ha dispersado. Particularmente durante esta semana, un estudio realizado de forma conjunta entre la Universidad Técnica de Manabí, un grupo interdisciplinario conformado por estadísticos, virólogos, epidemiólogos, en conjunto con el GAC municipal. Se hizo un estudio que indicaba que en Puerto Viejo, solo en Puerto Viejo, al menos 48.000 personas han sido contagiadas con coronavirus. Parecería impresionante, pero bueno, porque esta cifra ni siquiera está emitida a nivel nacional, pero fue un estudio hecho con bases científicas. Bien, ¿cuál es el problema? 48.000 personas en Manabí realmente viene representando un 25% de la población, se está dentro de las estadísticas. De hecho, los anuncios a nivel mundial indican que al menos un 80% de la población se va a contagiar. Para evitar, lo único que podemos hacer no es decir no me voy a contagiar, sino evitar el colapso a nivel del sector salud. ¿Por qué? Porque en general la cantidad de contagiados, no todos llegan a tener problemas graves. De la cantidad de contagiados, una cantidad puede tener síntomas leves. Inclusive hay una población altísima asintomática. El estudio incluyó personas a nivel aleatorio que no sabían ni tenían familiares enfermos
se les hizo un muestreo y un 30% de la población cuya muestra fue tomada de forma aleatoria tenían coronavirus asintomático. Así que uno diría, bueno, no es tan grave. Tan solo un 5% de los contagiados presenta síntomas sintomáticos graves. El detalle es que tan solo ese 5% colapsa. Con ese 5% colapsa el sistema hospitalario. Podemos ver acá como en el hospital de especialidades hay un total de 82 camas de hospitalización para el momento del estudio. Eso representaba un 73% de ocupación, ¿ok? Y todavía permitía un 22% de disponibilidad de enfermos. En el Hospital Verdi Ceballos había un total de 28 camas y disponibles habían 11 camas. Y en el Hospital del IES estaban ocupadas, solo hay 21 camas, estaban ocupadas totalmente. Ahora, en UCI, para los que llegan a enfermar con síntomas más graves, en el hospital de especialidades habían 30 camas ocupadas al 100%, en el hospital Verdi Ceballos solo hay 3 camas ocupadas al 100%, y en el hospital del IES solo hay 4 camas en UCI y también estaban ocupadas. Entonces, ¿qué pasa si nos enfermamos todos al mismo tiempo? No vamos a poder acudir a la respectiva asistencia médica porque no hay dónde incluir a todos los enfermos en un mismo tiempo. Bien. ¿Cuáles son los síntomas? Ya todos lo sabemos, los síntomas han cambiado muchísimo, ahora son muy variados, fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, mucha gente pierde el gusto, presenta dolores estomacales, la incubación se produce en un periodo de 4 a 7 días, pero puede llegar a 10 o 14 días, el contagio se da a través de las secreciones respiratorias, tos, estornudo de un infectado, las cuales si entran en contacto con la nariz, ojo y boca de otra persona sana, se puede dar el contagio. A nivel de microbiología, los EOC pertenecen al orden de nidovirales, están compuestos por ARN. El diagnóstico para hacerlo es mediante la detección de ARN a través de la reacción en cadena de la polimerasa. No se recomiendan mucho las pruebas, lo que se conoce como pruebas rápidas, porque tienen que hacerse una buena calibración de las mismas y eso no está garantizado, pero es una alternativa. Respecto al tratamiento, no existe un tratamiento médico específico, va a depender del síntoma grave que desarrolla la persona. La población que no tiene síntomas graves suele utilizar loratadina, paracetamol. Si ya llega a haber problemas un poquito más difíciles, algunos con salbutamol, oxígeno y muchos remedios caseros es lo que se ha aplicado. Para la prevención, la localización cuidadosa de los casos, lo que se recomienda es la higiene frecuente cuando se sale a la calle, evitar el contacto de las manos o el contacto directo con la boca, la nariz y los ojos. El pronóstico es que tan solo de todos los infectados, el 25% de los pacientes presenta una enfermedad pulmonar grave. La probabilidad es más alta en pacientes mayores de 50 años o con enfermedades subyacentes como diabetes, cardiopatía, hepatitis crónica, pero la mortalidad global es más alta en pacientes adultos y ancianos. Y aunque el pulmón es el centro de la enfermedad, con frecuencia existen signos de afectación de otro tipo, otros órganos afectados. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros salimos y nos contagiamos? Puede que sigamos siendo asintomáticos, puede que presentemos síntomas leves, o puede que lleguemos a presentar síntomas graves, no lo sabemos. ¿Quiénes tienen más probabilidad de enfermar gravemente por COVID-19? Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas
se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID acaba presentando un cuadro grave. De cada 5 personas, 1. Y experimenta dificultades para respirar. Son las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas, las que tienen más probabilidad de presentar cuadros graves. Sin embargo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, cualquier persona puede contraer la COVID y caer gravemente enferma. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque ciertamente, aunque nosotros seamos más jóvenes, nosotros podemos salir, podemos exponernos, pero ¿qué pasa si llegamos a las casas y estamos rodeados de personas mayores, nuestros padres, familia, las personas con las que vivamos, alguna persona con una enfermedad preexistente pero que no lo sepa y que llegue a desarrollar síntomas graves? Entonces seríamos responsables no solo de nuestro contagio, sino también del contagio de las personas queridas. Y eso es lo que uno usualmente no quiere. Ahí está el enlace. Bien, conozcamos un poquito al virus. Acá está. Este es el virus. Qué bonito que es este virus. Las imágenes, para los que estudian biología, realmente es que son súper lindas. Mira, se ve, tiene una simetría, es muy bonita. Pues bien, el coronavirus está conformado, es esférico, tiene un tamaño aproximado cercano a los 100 nanómetros, contiene en su interior RNA de cadena sencilla, presenta una envoltura, esta envoltura que tenemos acá, de una bicapa lipídica en la que se encuentran 4 tipos de proteínas. La primera proteína se encuentra en el interior y está asociada a la ARN. La segunda proteína, denominada proteína M o glicoproteína de membrana, es la más abundante de todas porque en ella se encuentra la superficie del virus y es la que define la forma de la envuelta lipídica, la que le da como la forma esférica. Tenemos la proteína S, se denomina espícula, que forma estructuras que sobresalen del virus, estas que tenemos acá, que estoy señalando, son las responsables de la apariencia de lo que se denomina corona, acá podemos verla. Ellas también son las responsables del reconocimiento de los receptores que se conocen como células diana. En biología la célula diana es el blanco, es la célula sana. Y esta proteína S, entonces, es la que presenta la actividad de fusión de la membrana viral con la célula y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de las células sanas que luego infectan. Y bueno, la última proteína es lo que se conoce como proteína E, es una pequeña proteína implicada en varios procesos del ciclo viral. Tengo allí el enlace. Si quieren visualizar cómo se infecta una célula humana, dejo acá un enlace. Se ve muy simpático, sobre todo para los estudiantes de la mención de química o biología. Es súper bonito, la verdad. Pues bien, el coronavirus y en general los virus están conformados por proteínas. Las proteínas son macromoléculas, moléculas amplias, formadas por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son cadenas carbonadas que por un lado tienen un grupo amino y de igual manera tienen un grupo carboxilo, un ácido carboxílico. Entonces, el constituyente del virus pues tiene bastante relación con química. Por otro lado, la bicapa lipídica, que es la encargada de proteger el interior del ARN, son moléculas, los lípidos son moléculas orgánicas
solubles en solventes diferentes al agua. Son como las grasas, los lípidos son las grasas. Están compuestas por carbono y hidrógeno, son compuestos orgánicos y tienen en una menor proporción oxígeno, nitrógeno y fósforo. Acá podemos observar, vamos a ampliar un poco, acá podemos observar todo lo que está en gris son cadenas de carbono y en las puntas tenemos el ácido carboxílico. En este caso tengo una cabeza que es considerada polar porque a través de este grupo OH se puede establecer un enlace del tipo enlaces de hidrógeno con agua. Pero por este lado no tengo grupos polares, en general son apolares, entonces repelen al agua. Bien. ¿Por qué el jabón es efectivo en este momento para destruir la capa lipídica del coronavirus? Entonces, acá nosotros tenemos que el virus tiene una capa lipídica, esta que se muestra acá, que es una capa de grasa que protege al material genético, que es el virus como tal. Y por otro lado tenemos las moléculas de jabón. Las moléculas de jabón contienen moléculas que por un lado son hidrofílicas, atraen al agua, son afines al agua, y por otro lado son hidrofóbicas, es decir, que repelen al agua. Entonces, si por este lado repele al agua, por este lado es que suele atraer a la grasa o al mugre, y aquí es que es soluble en agua. Entonces, cuando le coloco el jabón, lavo, frigo la ropa, el jabón atrae las moléculas de grasa y cuando le coloco agua, se van esas moléculas del jabón con la grasa ya incrustada. Lo mismo hace el jabón, en este caso, con el coronavirus. Entonces, tenemos acá, podemos ampliar un poco, tengo acá como el jabón, las moléculas de jabón llegan por el lado donde son afines a la grasa, allí se enlaza a la grasa de la capa lipídica y entonces así es como se rompe el virus y se fragmenta, así que ya pierde la efectividad porque el ARN se queda sin con quien le proteja y no puede continuar haciendo su replicación porque ya le toca salir del huésped. Esto se produce también debido a algunos aspectos en química relacionados con la regla de solubilidad, esa regla que me decía que igual disuelve igual o lo semejante disuelve a lo semejante, y eso se produce porque es probable que dos sustancias cuyas fuerzas intermoleculares son del mismo tipo y magnitud sean solubles entre sí. Bien, descargué unas infografías, ¿okay?, sobre el COVID, en el cual se dan algunas recomendaciones. Hay para jóvenes y para quienes no son jóvenes o viven con personas que no son jóvenes. Lo más importante es protegerte y proteger a los demás a través de tus acciones. El distanciamiento físico es lo que más ayuda. Estamos en una época que se dice que estamos en cuarentena o en distanciamiento social, y eso lo que quiere decir es que debemos estar distanciados por un tiempo a nivel físico. Podemos sustituir un poco este tipo de relación a través de comunicaciones tecnológicas, pero de esta manera podemos resguardarnos nosotros y a nuestros seres queridos. Lavarse bien las manos, sobre todo cuando se salga al exterior, desinfectar las superficies de las cosas que han sido expuestas, evitar los rumores, hacer ejercicio en casa, meditar, no estar tan inactivos, mantener una rutina familiar de manera que podamos también, aparte de estar bien físicamente, que podamos estar bien mentalmente, que no tengamos tantos cuadros de ansiedad. Y bueno, si llegamos a tener problemas de ansiedad, comunicarnos con un profesional
de confianza. Para quienes viven con personas adultas, allí sí hay que tener un poquito más de cuidado. Hay que ver si se llegan a presentar síntomas de fiebre, de tos, de dificultad para respirar. Si algún integrante del hogar tiene síntomas, entonces tratar de aislarse para seguir evitando los contagios, mantener las casas aireadas para evitar la acumulación de carga viral. Alentar a las personas a tener un estilo de vida saludable, a nuestros familiares mayores, aunque sea ayudarles a caminar en el patio, en la sala, quizás colocar algún video de bailoterapia, ayudarlos. Limpiar, por supuesto, la superficie, sobre todo cuando nos expongamos. Si por casualidad las personas jóvenes se tienen que exponer, entonces evitar compartir objetos, porque el virus generalmente ataca cuando el sistema inmunológico se encuentra bajo, pero mientras uno más jóvenes, pues mejor funciona el sistema inmunológico. Hay que asegurarse que nuestros familiares mayores tengan los medicamentos al día, estar pendiente de comprarlos, para que ellos no lleguen a tener fallas médicas de otro tipo y no tengan que acudir a centros médicos por otras afecciones médicas. Evitar los espacios compartidos, evitar las grandes reuniones. Si toca salir, ser un poquito consciente, ¿sí? Evitar los riesgos. Evitar los transportes públicos, si se puede ir caminando mejor, ser amable, mostrar empatía con las personas mayores, porque ellos de uno u otro modo también están sufriendo este tipo de aislamiento. Si tienes que salir de la casa, las recomendaciones: evitar tocar superficies lo más que puedan, si es posible utilizar guantes, evitar tocarse los ojos, mantener, por el amor de Dios, una distancia segura de 2 metros, al llegar a la casa, quitarse los zapatos en la entrada de la casa, lavarse las manos antes que todo para no seguir tocando las cosas con las manos sucias, separar todos los objetos y limpiarlos con alcohol, y de una vez pasar, quitarse la ropa, colocarla en un recipiente con agua con jabón o colocarla a lavar y darse una buena ducha. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque el virus tiene diversos tiempos permanece durante diversos tiempos dependiendo de la superficie a la que se haya adquirido. En el aire, inicialmente se piensa que cuando se forman las gotículas, permanece en el aire y va cayendo, y eso se tiene un tiempo estimado de 3 horas, así que si uno no quiere arriesgarse, lo más lógico es salir bien temprano. En el plástico, el virus puede permanecer activo durante 3 días, en los teléfonos 3 días, en las barandas 3 días, en los teclados, en las manijas. En el cartón, el papel y la celulosa, si tiene un tiempo de duración más corto, de 24 horas, en los guantes 8 horas, en las monedas, si son de cobre, 4 horas, si son de aleaciones, pues toca dejarlos más tiempo, sin utilizar, en el acero inoxidable 3 días. En los alimentos, en este momento se recomienda que se consuman alimentos que estén protegidos con sus cáscaras naturales, ¿ok? Por ejemplo, en este momento yo no me atrevo a comprar lechuga o espinacas, ni a consumir queso fresco. O sea, si consumo queso, lo paso primero por calor, ¿ok? Por ejemplo, el tigrillo de maduro, le coloco el queso, lo coloco un ratito en el horno o en una cocción, y allí consumo mi queso. ¿Qué es importante? Miren, es muy importante. Vamos a ampliar aquí. Tenemos que ser conscientes. De verdad, tenemos que ser conscientes de nuestro papel personal para el control de la enfermedad producida por el coronavirus. Evitemos que nuestras actitudes y comportamientos pongan en riesgo la salud de las personas que nos rodean y de la nuestra propia,
Porque acabar con la epidemia no es algo que solamente depende de los gobiernos. Acabar con la epidemia depende de mi comportamiento, de tu comportamiento y de todos. Entonces aquí sí es verdad que estamos en comunidad. Y mientras no nos cuidemos de forma global todos, pues vamos a tener que permanecer confinados durante un mayor tiempo. Entonces, estamos en fases de, acá de la página en la que la saqué, de una página española, dice, están en fases de desescalada. Nosotros no, en Puerto Viejo no. Se espera que la semana pico sea alrededor del 8 de junio, así que todavía falta, esperándose a que se llegue al pico como tal, sin que aún hayan salido de la cuarentena. Si se sale de la cuarentena, si se pasa al semáforo amarillo, la gente puede creer que ya todo está normalizado y se puede volver a tener otro repunte de casos de contagio. Cuando comienza a darse la disminución de los casos, mantener la distancia es lo más que nosotros podemos hacer para contribuir a que siga disminuyendo la cantidad de casos de contagio por COVID. Las medidas de protección es mantenerse alejado por una distancia de 2 metros, lavarse las manos, usar mascarilla cada vez que se salga a la calle, porque es la forma un poco de minimizar el riesgo de contagio. Bien, durante este periodo, durante esta pandemia, estamos en una pandemia, no es un juego, es una pandemia, que mucha gente al principio se lo tomó como una época de relax, de descanso, otros entramos en pánico, pero ¿qué es lo más importante durante este periodo de pandemia ocasionado por el coronavirus? A nivel biológico, sobrevivir. Y como dicen los epidemiólogos, sobrevive el más apto. Pero yo no estoy segura si yo estoy dentro de los más aptos. ¿Cómo saberlo? Contagiándome. Pero ¿y si no? Y si no estoy dentro del grupo de los más aptos, mejor lo evito. Entonces, lo más importante es preservar la salud individual y colectiva. Para ello, necesitamos dos cosas. Preservar la salud física, ¿cómo? Teniendo un sistema inmunológico sano, consumiendo frutas variadas, sí, ok, sí, la ensalada de cebolla con tomate, sí, la ensalada de pepino con tomate, la ensalada del pepino con zanahoria rallada, variedad de ensaladas, sobre todo ensaladas de alimentos que contengan cáscara. Yo, por ejemplo, hago una ensalada que es de pepino con tomate, aceitunas y unos trocitos de algún queso maduro, que ya de esos viejos que en el supermercado no compra nadie, bueno, y quedan súper buenas. Si comemos eso, comemos frutas, podemos mantener una buena cantidad de vitaminas que van a hacer que nuestro sistema inmunológico funcione mejor. Necesitamos dormir de 7 a 8 horas. Al principio de la pandemia estábamos un poco desfasados, pero poco a poco ya hemos ido nuevamente tomando nuestras rutinas y si llegamos a dormir las 7 horas completas, pues vamos a estar mejor, vamos a funcionar mejor. Pero adicional necesitamos hacer actividad física porque a veces pasamos 8 horas con el celular en la mano, 8 horas sentadas en la computadora. Entonces hay que pensar en nuevas actividades o rutinas, hacer un poco de yoga, a los que les gusta estirar los músculos, hacer un poco de meditación, respiración profunda. Los que son un poquito más guaracheros, bueno, se hace una bailoterapia, una salsoterapia nunca queda mal. O buscar sets de ejercicios en YouTube. Hay un colombiano, Fausto Murillo, que a mí me encanta, eso sí, quedo acabada, pero funciona. Últimamente, con el tiempo que paso sentada en la computadora, suelo tener un dolor de espalda a nivel lumbar bajo, y cada vez que camino unos 20, 25 minutos, solo caminar, el dolor de verdad que cede. Así que es importante, muchachos, claro está que ustedes están más jóvenes y el cuerpo aguanta más, pero bien. ¿Es necesario preservar la salud mental? Sí.
es muy necesario. El control mental es súper necesario. Yo no tengo completo control, pero toca hacer un esfuerzo para mantener y controlar el nivel de ansiedad. Eso podemos hacerlo tratando de tener relaciones sociales, llamando a los amigos, llamando a los familiares para no entrar en depresión. Manejar las finanzas económicas, pues, si no tengo que comer y no tengo dónde vivir, ¿cómo voy a estar tranquilo mentalmente? Entonces, este aspecto es muy importante y hay que buscar algunas medidas alternativas. Y en este caso, aunque parezca tonto, retomar las actividades de forma telemática pueden ayudar a la salud mental si son tomadas con disciplina, porque van a ocupar nuestra mente y ya no vamos a estar pensando en que no tengo más nada que hacer. Distribuir el tiempo, trabajo, estudio, familia, es una buena combinación. A nivel físico se me olvidó decir que es necesario salir y tomar un poco de sol, asomarse por la ventana y tomar un poco de sol para que podamos procesar la vitamina E y no entrar en depresión, porque la falta de vitamina que obtenemos del sol son causantes también de depresión. Bien, así que en la salud mental, las finanzas económicas son importantes. ¿Qué debemos hacer? Primero, hacer un ordenamiento de gastos. Tengo que tomar una hoja y anotar en qué estoy gastando el dinero y cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando. Y en función de esas dos cosas, cuánto gano y cuánto gasto, entonces corresponde o es necesario hacer un presupuesto acorde a esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque no puedo, bueno, si lo que gano es poco, pues lo tengo que distribuir de la mejor forma. Y si gano un poquitito más, pues no me lo puedo gastar todo porque corresponde, es necesario ahorrar, porque uno nunca sabe cuando tengo una necesidad médica. Así que es necesario identificar los ingresos, revisar en qué estoy gastando y controlarlo. ¿Cómo puedo disminuir esos gastos? Bueno, si las 3 habitaciones tienen aire acondicionado, pues ¿y qué tanto es si prendemos uno solo y nos reubicamos en la noche en una sola habitación? Un ejemplo. Reorganizar las prioridades. Es necesario de verdad que en este momento me compre un traje de baño nuevo si no puedo ir a la playa, por ejemplo. Evaluar la reducción de costos. Si, por ejemplo, gano muy poco dinero, por ejemplo, ahorita que están estudiando, y tengo celular, y la mensualidad me sale, no sé, $25, y necesito el Wi-Fi, pero no me alcanza. Pero bueno, con el Wi-Fi evalúo y digo, bueno, con el Wi-Fi puedo utilizar el internet en la computadora y puedo utilizar WhatsApp. Entonces, puedo eliminar el gasto del celular para invertirlo en otra cosa. Si queda un fondo de dinero, entonces se puede pensar en la creación de un fondo de emergencia para por si las moscas. Y por si las moscas es ahorita, por si las moscas uno se enferma. Y bueno, pensar qué te puede ayudar a generar dinero. Es algo en lo que se puede pensar, quizás no ahorita, pero quizás para cuando se salga de la pandemia, pero ¿qué se puede hacer? Y llegamos al llegadero de los estudios, lo que nos atañe, lo que nos va a tener en conexión durante este periodo académico. Y en cuanto a los estudios, para mejorar también nuestra paz mental, aunque no lo crean, es necesario ocupar la mente, lo elemental en este momento es planificar los horarios. Pero no solo, bueno, profesores, si ya me están dando el horario, no. Organizar todas las actividades semanales. ¿En función de qué? En función de qué día es que suelo ir al supermercado una vez a la semana, cada 15 días, los sábados y domingos no están abriendo, tengo que ir un día a la semana. Revisar constantemente si las personas que viven allí necesitan medicamentos para aprovechar del día de ir por la provisión de alimentos, de una vez hacer la compra de medicamentos. Para quienes trabajan, hacer el horario del trabajo. Y en función de esas actividades, alimentos, porque sin comer no podemos vivir,
medicamentos para las personas que lo ameriten en el núcleo familiar y trabajo para poder tener alguna forma de sobrevivir, entonces en función de eso es necesario crear un horario de clases acorde con estas otras actividades. Es necesario establecer una rutina, ¿sí? Tratar de ir adaptándome a despertarme temprano. Con temprano digo, bueno, los que estudian acá, por lo menos a las 7 de la mañana, están levantándose y hacer el intento y el esfuerzo progresivo en acostarse más temprano para poder descansar, para poder prepararse mentalmente para todas las actividades mencionadas anteriormente, trabajo, estudio. Para poder estudiar, muchachos, no sé cuántos de ustedes puedan hacerlo desde sus camas, pero para poder estudiar es necesario elegir un lugar de estudio. ¿Cómo así? Pues no puedo sentarme en el baño a estudiar, no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar un sitio que sea iluminado, un sitio que me pueda levantar en la mañana y ordenarlo un poco para que la vista sea más agradable, un sitio que esté lejos de la cama, al menos que se viva en una suite muy pequeña, un sitio que sea lo más tranquilo posible. Se debe, si vivimos con núcleos familiares grandes, toca pedirles el favor, un poco mostrar los horarios, avisar con antelación. Abuelita, ¿sabe qué? Tengo clase a tal hora y abuelita, los audífonos no me funcionan, para que la abuelita sepa que tiene que ser el almuerzo un poco más temprano. A los hermanitos, voy a atender la clase, por favor, se podrían ir a sus habitaciones. Cosas así, ponerse de acuerdo, comunicarse, establecer normas para que puedan estudiar. Equiparse con lo necesario. Sí, con los audífonos, bueno, bien. Tratar de acondicionar una computadora, tratar de conseguir prestado con algún familiar que no está utilizándola de momento, pero adicional a los equipos tecnológicos es necesario buscar cuadernos, bien sea los cuadernos viejos o bien sea cuadernos con hojas que se puedan zafar e ir haciendo unas especies de portafolio que no tendrán nota, pero que les permitirá mantener las cosas ordenadas, las anotaciones, tener resaltadores, así sea los crayones viejos que puedan permitirme resaltar algunas ideas. Es necesario crear un plan de estudios, chicos. Eso es necesario. En ese cronograma semanal, ¿a qué horas voy a ir al supermercado? ¿Qué día? ¿A qué horas voy a trabajar? ¿A qué horas voy a estudiar? ¿Ya tiene eso? Bueno, ahora, ¿qué voy a estudiar? Y eso lo tienen que hacer teniendo a la mano el cronograma de cada asignatura. Por ejemplo, los de la mención de química, biología, ven clases los lunes y martes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que mínimo que estudien el día antes. Digo, mínimo que estudien el domingo, pero lo ideal es que estudien por lo menos, si ven la clase el lunes y martes, que repasen la clase el jueves y que luego repasen la clase el sábado. ¿Para qué? Para evitar caer dentro de lo que se conoce como la curva de olvido. Para los estudiantes de Bahía, que es un componente bien extenso de 4 horas continuas, entonces, bueno, saber que en esas 4 horas van a tener primero un material tecnológico de un aproximado de 1 hora, lo pueden dividir con alguna otra actividad y luego se vuelven a sentar y ven el otro video de 1 hora. Esas serían 2 horas de clase, hacen un break y entonces luego dedican un tiempo a lo que sería el componente autónomo, que es lo que ustedes tienen que estudiar para que ustedes puedan aprender y reforzar lo que he dado previamente en la clase. Entonces, crear un plan de estudio, planificar, colocar en un solo cronograma qué días tienen que entregar el trabajo de tal asignatura, lo pueden hacer semanal. Para eso existen diferentes apps. TikTok no da solamente para hacer videos, con ellos también se pueden crear planes de estudio. Y bueno, por último, aconsejo si es posible, si tienen al alcance de ustedes, utilizar una computadora en lugar del celular.
debido a que cuando están estudiando con el celular hay que salir de la aplicación, mientras que cuando se está estudiando con la computadora puedes detener el video y si dije una palabra que no conocen, abren la paginita del diccionario o abren una guía de estudio o van llevando al mismo tiempo el libro que tengan el capítulo abierto en digital y ir viendo la presentación. Entonces con computadores se facilita un poco más la cosa. No olviden, por favor, hacer pequeñas pausas para comer, ¿sí? No se vayan a morir de hambre, porque no tiene sentido. Estamos para sobrevivir y si vamos a sobrevivir a la pandemia, luego vamos a sobrevivir a todas las asignaturas. Y hacer lo que se conoce en los trabajos como pautas activas, cada 2 horas levantarse 10 minutos, ir al baño, tomar agua, estirar un poco el cuerpo y de allí nuevamente volver a retomar. Si durante este periodo de este semestre atraviesas una situación problemática mental y tienes dificultad para superarla, sobre todo a nivel emocional, a veces uno no se da cuenta de ese tipo de cosas, uno cree, eso no me pasa a mí, pero en algunas ocasiones porque no te está dando bien el sol, porque no estás caminando lo suficiente, porque no estás durmiendo, porque de paso no tienes dinero, se puede hacer todo un cúmulo de problemas. Y o nos comunicamos con el exterior y superamos el mismo, o quedamos allí todos encapsulados. Entonces, yo recomiendo, por favor, que en ese tipo de casos busquen apoyo médico, profesional, psicólogo, terapeuta, profesor, la abuelita, hágame algún chocolate que me quite esta ansiedad o que me quite esta tristeza, o algunas gotas de valeriana, algo, hablarlo, a veces hablando ya también uno se desahoga un poco, no se dejen consumir ante los problemas mentales, porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua. Culmino mi presentación nuevamente diciéndoles, me llamo Dayana Leal, no se vayan a olvidar de esto durante este periodo. Pueden contar con mi apoyo profesional para aclarar las dudas. Va a ser una comunicación un tanto diferente al resto de los semestres, pero tenemos que esforzarnos. Cuando me envíen mensajes, identifíquense, profesora, mi nombre es tal, estoy viendo con usted tal asignatura y tengo dudas en la unidad tal. Luego de este video les voy a hacer una presentación del aula virtual para que sepan cómo está distribuida. Lo voy a presentar también a través de video y todas las formas que vamos a tener de comunicarnos para quienes tengan celular y con quienes no tengan celular. Adicional a mi apoyo profesional, coloco a disposición de ustedes mi orientación personal. A veces uno anda todo agitado y no se da cuenta que la persona de al lado tiene problemas, pero uno no es adivino. Entonces, si tienen problemas con pena o sin pena, a veces corresponde, es necesario hablar, porque el que está al lado de uno, en este caso yo, no puedo ver, no puedo saber quién tiene problemas y quién no, y entonces, ¿cómo les puedo ayudar si no sé que tenían una dificultad grave? Estoy a las órdenes y bueno, esperamos que me puedan ver en el próximo video y que no se hayan quedado dormidos con este. Publicaré este video en un canal de YouTube. Si quieren enterarse cada vez que yo suba los videos, pues cuando les cuelgue el video se marcan me gusta para que puedan recibir la notificación. ¿Sí? Hasta luego.